dar inicio con lo que es la tutoría número 5, la penúltima tutoría del día sábado, ya solo nos queda una. Y en esta y en la siguiente vamos a estar revisando lo que es la unidad 4, diferenciación e integración numérica. El día de ayer les comencé a hablar sobre lo que era la fórmula de 2 puntos y la fórmula de 3 puntos. El día de ahora vamos a revisar lo que son las integrales de sumas las integrales, las sumas de Riemann y la definición de Newton-Cotes. Vamos a revisar lo que es la regla del trapecio y la regla de Simpson. Lo vamos a hacer de forma rápida, ya que ustedes han revisado los apuntes que están en plataforma. Entonces vamos a comenzar diciendo que a partir de la derivada que nosotros conocemos, que es la viene dada por esta fórmula, la derivada de una función f evaluada en un punto x sub 0 es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 entre x menos x sub 0. Y también si nosotros hacemos un cambio de variable, h igual a x menos x sub 0, vamos a tener que esa derivada se puede reescribir como el límite de h tiende a 0 de f de x sub 0 menos f de x sub 0 sobre h. Vamos a observar en la fórmula de 2 y 3 puntos que interviene la derivada, que es similar a esta definición o fórmula de la derivada que nosotros conocemos. Eso es lo que vamos a estar realizando en un principio y luego vamos a ver lo que es la definición de Newton-Cotes para trabajar. Les comento rápidamente, esto lo vimos el día de ayer, que para interpolar la función f con el polinomio de grado 1 vamos a estar necesitando lo que son dos nodos. A esos nodos les vamos a llamar respectivamente x sub 0 y x1 igual a x sub 0 más h. Y mediante el polinomio de Lagrange, que ya se estudió en la unidad anterior, vamos a tener que f de x es igual a p sub n más f de n más 1. Esto tiene que ser evaluado en phi de x entre n más 1 igual acá. Entonces, para el caso de dos nodos nos va a quedar de esta forma y así se va a obtener al derivar y al sustituir x sub 0 se va a tener que la función de dos puntos que se deseaba encontrar es f' de x sub 0 igual a f de x sub 0 más h entre h menos f de x sub 0 entre h menos h sobre 2 por la segunda derivada de phi de x. Entonces, eso es para la fórmula de 2 puntos. Para la fórmula de 3 puntos vamos a estar necesitando 3 nodos, siempre trabajando con lo que es el polinomio de Lagrange, pero ahora de grado 2, y vamos a tener que la fórmula viene dada de esta forma, pero nosotros vamos a centrar nuestro estudio en las siguientes fórmulas. Tomando 3 nodos que van a estar igualmente espaciados, es decir, que la diferencia entre uno y el otro es lo mismo, vamos a generar 3 casos posibles, donde la fórmula A y la fórmula C son casi iguales. Se dice que la fórmula C es un caso particular de la fórmula A, porque lo único que se hace es hacer menos H, y de ahí lo demás es lo mismo. Entonces, por eso vamos a centrar nuestro estudio en lo que es la fórmula A y la fórmula B en el caso de la función de fórmula de 3 puntos, perdón. Entonces, la fórmula va a estar dada por 1 sobre 2h menos 3f de x sub 0 más 4f evaluado en x sub 0 más h menos f evaluado en x sub 0 más 2h. Y este es el error que vamos a estar considerando, h al cuadrado sobre 3 por la tercera derivada de f de el valor evaluado en phi sub 0.
En este caso, perdón, acá tiene que ser 1. Este tiene que ser 1 y este otro valor va a ser 2. Como pueden apreciar en lo que es el material, este es 1 y este es 2, solo este es 0. Una vez se tiene eso, podemos proceder a encontrar este ejemplo. El día de ayer ya lo trabajé a más detalle. El único error fue que a la hora de encontrar este error, yo puse x sub 0 y sería, según esto, sería x1 igual a x sub 0 más h. Entonces, tendría que ser 3.051, de ahí todo es lo mismo. Voy a colocar lo que son en sí los procesos. Los invito a que revisen el video anterior para que vean cómo iban saliendo, cómo se va desarrollando, porque aquí no lo vamos a hacer, ya lo hicimos el día de ayer. Entonces, para no consumir más tiempo, vamos a proceder a esa parte. Entonces, vamos a hacer esto. A continuación, vamos a calcular. Voy a poner las fórmulas. Voy a poner las fórmulas de 2 puntos. Esta fórmula es f' de x sub 0 igual a f evaluado en x sub 0 más h menos f evaluado en x sub 0 sobre h menos h sobre 2 por la segunda derivada. Esto no es cuadrado, sino que es la segunda derivada de phi de x. Pero en este caso estamos haciendo x igual a x sub 0, entonces sería phi de x sub 0. Eso es para la fórmula de 2 puntos. Para la fórmula de 3 puntos, vamos a tener la fórmula A. Para la fórmula A, nosotros tenemos lo siguiente. F' de x sub 0 va a ser igual a 1 sobre 2h por menos 3 f de x sub 0 más 4 veces f de x sub 0 más h menos f evaluado en x sub 0 más 2h más h al cuadrado sobre 3 por la tercera derivada evaluado en psi sub 0. Pero ¿quién va a ser psi sub 0? Va a ser el valor de x sub 0. Entonces, eso es lo que vamos a tener. Y la fórmula B, que son las dos fórmulas que más se trabajan, porque la fórmula C les decía,
es un caso particular de la fórmula B, entonces vamos a colocar f' de x sub 0 va a ser igual a 1 sobre 2h, factor de f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 menos h. Únicamente cambia el orden en el que aparece en el material por los signos, menos h al cuadrado sobre 6 por la tercera derivada de f evaluado en psi1. Pero psi1 hace referencia al valor de x, de x igual a x sub 0 más h. Entonces hay que tener eso presente. Y en base a eso vamos a tratar de resolver el problema. El problema nos da una función f de x que es igual a 2x al cuadrado e elevado a la x al cuadrado más el coseno de x. ¿Qué es lo que hay que hacer? Primero, encontrar f evaluado en x sub 0 más h, f evaluado en x sub 0, f evaluado en x sub 0 menos h y f evaluado en x sub 0 más 2h. Es decir, vamos a encontrar esto que nos va a servir para este valor de acá y para este valor de acá. Vamos a encontrar este valor, que es este mismo, y vamos a estar encontrando este valor y este otro valor. Entonces, vamos a encontrar 4 valores y además hay que derivar la función hasta la tercera derivada para luego evaluar. Voy a colocar acá las respectivas derivadas para luego encontrar eso o de forma rápida. Esto es f' de x. Recordemos cómo se hace la derivada de una función de un producto. Se deriva este valor por esta otra función más la derivada de esta por este otro. Luego se hace lo que es de hacer eso. En este caso, a la hora de derivar e a la x al cuadrado, hay que tener en cuenta que vamos a utilizar la regla de la cadena. Si no nos acordamos de eso, es de revisar. Si nos acordamos, pues no es necesario estar revisando esta parte. Y tener presente la derivada de una función trigonométrica. Al realizar la primera derivada, vamos a tener lo siguiente. Voy a escribir de un solo la respuesta de la primera derivada. Yo sé que ustedes ya lo pueden hacer. 4x al cubo. 4x al cubo más 4x por e elevado a la x al cuadrado más, menos el seno de x. Esto es lo mismo que encontrábamos el día de ayer en la derivada, nada más escrito de otra forma. Vamos a calcular ahora lo que es la segunda derivada de x. Esto es 8x a la cuarta más 20x al cuadrado más 4 e a la x al cuadrado
menos el coseno de x. Y finalmente tenemos la tercera derivada de x, que va a ser igual a 16 x a la quinta más 72 x al cubo más 48x más por e elevado a la x al cuadrado más el seno de x. Esas son las tres derivadas a considerar. Ahora acá voy a colocar quién va a ser f. Acá vamos a colocar que x sub 0 es igual a 3.05, que es el dato que nos están dando, en el cual vamos a evaluar la derivada, y h nos dice que es igual a 0.01. Entonces acá vamos a hacer f de x sub 0 más h. Esto va a ser igual, vamos a calcular f de x sub 0 primero. Esto sería f de x sub 0 nos da 204.012.2377. Voy a colocar donde vamos a estar evaluando. Vamos a evaluar 2 por, va a ser f de 3.05. Entonces eso va a ser igual a 2 por 3.05 al cuadrado e elevado a la 3.05 al cuadrado más el coseno de 3.05. Al evaluar ahí, debemos de llegar a tener ese valor. Luego, f de x sub 0 más h va a ser igual a f de 3.05 más 0.01. Esto es igual a f de 3.051. Y esto va a ser evaluar f en ese valor. Sería 2 por 0.051 al cuadrado e elevado a la 3.051 al cuadrado más el coseno de 3.051. Al desarrollar todo eso, vamos a estar llegando a que eso es 205.395.1048. Ahora vamos a hacer f de x sub 0 más 2h. Esto va a ser igual a f de 3.0 3.05 más 3.05 más 0.01 por 2, eso es 3.0, eso es 0.02. Entonces vamos a evaluar f en 3.052. Al hacer eso, resulta que vamos a estar evaluando f en 2 por
Voy a copiar lo mismo, solo en vez del 1 voy a poner 2, porque es exactamente lo mismo donde vamos a ir sustituyendo. Aquí es 2, aquí es 2, y acá va a ser 2. Al evaluar eso, nos va a dar 206.788.1744. Luego tenemos f de x sub 0 menos h. Esto va a ser f de 3.05 menos 0.01. Esto es igual a f de 3.049. Y este valor igual lo vamos a estar evaluando en la misma función. Entonces acá en vez de 51 voy a poner 49. Porque es lo mismo. Donde vamos a estar evaluando. 49. Al hacer estas operaciones ahí indicadas, vamos a llegar que eso es 202.638.8165. Una vez tenemos todo eso, vamos a estar desarrollando o sustituyendo en cada una de las fórmulas que nos han presentado. Entonces, al hacer eso, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que f' de x de 3.05, que sería el primer caso, es f de x sub 0 nos da 205.395.1048 menos 204.012.2377 entre el valor de h, que es 0.01. Esto resulta ser antes de calcular eso tenía que calcular el error. Vamos a calcular el error para cada una de esas funciones. Tenemos h. Vamos a tener la segunda derivada de x sub 0, que sería la segunda derivada de 3.05. En este caso, al hacer la segunda derivada, la segunda derivada de 3.05, obtenemos que eso es 9.675.231.163. Por otra parte, la tercera derivada va a ser evaluada en 3.051, va a ser 70.885.992.89. Entonces ya con eso ya podemos sustituir, y ahora sí voy a poner esto. Menos el valor h, que es 0.01 entre 2 por el valor de la derivada, que sería
este valor. Entonces, al hacer la resta y la división y al hacer esta multiplicación por esta división que tenemos ahí, nos va a quedar que eso es la derivada en ese punto es 1.378.029.485. De forma similar vamos a calcular la fórmula para esta es la fórmula para 2 puntos, la fórmula para 3 puntos. Era la fórmula para 2 puntos. La fórmula para 3 puntos sería una forma similar, f' de 3.05 va a ser igual a 1 sobre 2 por 0.01, esto es 0.02, por menos 3 por el valor de la primer de f evaluado en x sub 0, que es este valor, más 4 veces el valor de f evaluado en x sub 0 más h, que corresponde a este otro valor, menos el valor de x sub 0 de f evaluado en x sub 0 más 2h, que es este valor, más el valor de h al cuadrado, que eso es 1 por 10 a la menos 6, por el valor de la tercera derivada, que es que habíamos encontrado. Nos faltó f en la tercera derivada de 3.05 es el valor de ya les digo cuál es ese valor. Este valor es 70.312.443.29. Entonces vamos a sustituir este valor. Acá es entre 3 por este valor que tenemos ahí. Una vez hecho eso, estamos listos para lo que es resolver esa función. Esto va a ser
Esto nos queda 1.378.132.431. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el valor de 3.051. Entonces, al hacer eso, vamos a estar encontrando esos otros valorcitos que necesitamos. Nos quedaría 1 siempre sobre 2 por 0.01, eso es 0.002 por los valores de f de x sub 0, que es menos el valor de x sub 0 menos h, que es este de acá. Menos el valor de h al cuadrado, que va a ser 1 por 10 a la menos 6 sobre 6 por el valor de esa derivada. Entonces, al hacer eso, vamos a encontrar que eso es perdón, este valorcito es el de esta. Y acá es 1.804.215.899. Ahí, si hay algún error, ahí lo revisan, pero esta es la idea de esta fórmula. Eso es para la fórmula de 2 y 3 puntos, y ahora vamos a pasar a ver lo que es la fórmula del trapecio y posteriormente la regla de Simpson, que son los otros dos temas que se deben de abordar. Recordemos que cuando nosotros tenemos las integrales, eso se puede realizar a partir de las sumas de Riemann. Primero se considera lo que son se tiene una curva, se tiene lo que es, si queremos encontrar la integral definida en un intervalo AB, entonces que nos da el valor del área encerrada entre una función f de x y el eje x, que va a estar un intervalo entre A y B, siempre que la función sea continua, por supuesto, vamos a estar calculando lo que es el área de esta función bajo esta curva, dividiendo o realizando lo que son rectángulos que van a estar teniendo la misma, el mismo ancho. Entonces, una vez tenemos estos anchos, vamos a estar calculando la altura de cada uno de estos rectángulos. Estos tienen una altura, por ejemplo, tiene una altura f de x sub y,
por el ancho que va a ser, digamos, un delta X, podríamos decir. Eso es lo que veíamos allá en este cálculo. Y si hacemos nosotros cada vez más pequeñitos los que son estos rectángulos, entonces vamos a tener una mejor aproximación y vamos a tener una mejor exactitud del área que nosotros buscamos. A partir de eso, de hacerlos tan pequeñitos como nosotros queramos, esas particiones del intervalo A, es que llegamos a lo que conocíamos nosotros como la integral definida de una función que venía dada por la sumatoria de los A sub I. Buenos días, Jaime, bienvenido. Bueno, de esa forma es como se obtenía lo que era la integral definida. Ahora, con base a ello, nosotros vamos a estar trabajando, pero necesitamos lo que es no solo las sumas de Riemann, no solo la integral definida, sino que también vamos a querer aproximar lo que es esa integral mediante una fórmula de Newton-Cotes. ¿Qué significa? Que vamos a estar encontrando la curvatura numérica, que consiste en encontrar una expresión en donde la sumatoria de estos A sub k por la función, evaluada en la función, nos va a estar dando esa curvatura numérica. Y a partir de ello es que nosotros vamos a obtener lo que es la definición de Newton-Cotes, la fórmula cerrada. Se llama fórmula cerrada de Newton-Cotes, de lo que es de Newton-Cotes, de n más 1 puntos a la fórmula de la cuadratura, que utiliza los nodos x sub k con k que va con x sub k, que va a ser igual a x sub 0 más k por h, para todos los valores que van desde k hasta n, donde los x sub 0 es igual a y el x sub n es igual a b, y h va a ser igual a b sobre a menos n, y tenemos esta fórmula. La integral de a hasta b de f de x es igual a la sumatoria de los a sub k por la función evaluada en x sub k. Entonces, a partir de ello es como vamos a estar utilizando esa fórmula. Acá nos dicen cómo se encuentra el valor de a sub k. Se parte de integrar lo que es el polinomio késimo mediante este polinomio. Lo encontramos, o este coeficiente lo encontramos a partir de lo que es los polinomios de Lagrange, que nosotros hemos estado trabajando en la unidad anterior. Entonces, una vez tenemos eso, vamos a tener lo que es la fórmula del trapecio. Para la fórmula del trapecio, esta consiste en utilizar la fórmula de cerradura de Newton-Cotes para el caso de interpolar el polinomio de grado 1. Solo vamos a estar considerando lo que son dos nodos, no vamos a considerar más, y eso es lo que vamos a estar haciendo. Entonces, la fórmula del trapecio lo que nos está dando es el área, que está acá en celeste, y lo que está en gris es el error que vamos a estar encontrando. Esta fórmula, al igual que la regla de Simpson, se derivan de lo que es los métodos de Newton-Cotes, o esa definición de la fórmula cerrada de Newton-Cotes. Vamos ahora
decir que h en este caso va a ser b menos a, que es lo mismo que x1 menos x sub 0. Y vamos a tener la integral que va desde a hasta b de f de x igual a h sobre 2 más f evaluado en x sub 0 más f evaluado en x sub 1 menos el error que vamos a estar considerando que va a ser h cuadrado sobre 12 por la segunda derivada evaluada en x en sí. Entonces vamos a tratar de se me escapó. Vamos a tratar de resolver dos problemas, los anoto para que veamos cómo se resolvería. Nos dice lo siguiente. Resolver el problema, los problemas, usando la regla del trapecio. Y nos dan lo siguiente. Creo que no estoy presentando la pizarra. Nos dan lo siguiente. La integral que va desde 0 a 2 de 1 más e a la x d de x. En este caso, este es el primero, el literal A, y el literal B nos dice lo siguiente, la integral que va desde 0 hasta pi de 4 más 3 veces el seno de x por d de x. Entonces voy a tratar de explicar el A y intenta usted hacer el segundo. En el A vamos a considerar que h va a ser igual a b menos 0, pero ¿quién es b? B es 2 y a es b menos a, perdón. A vale 0 en este caso, entonces h va a ser igual a 2. Otro que hay que tener en cuenta es f evaluado en 0. ¿Cuánto nos va a dar f evaluado en 0, Jaime? Quiero ver como f es f es 1 más e. 1 más e, entonces sería que ahí bueno, ahí que no sería, porque ahí 0 no acá, o sea, no, como es una constante, ¿verdad? Vaya, Prácticamente, si evalúo un 0 en una constante, es el 0, ¿verdad? Pero es todo número elevado a la 0 siempre vale ¿cuánto? 1, 1. 1 Entonces, sería en a este la 0. caso. Exacto. Nos va a quedar 1 más 1, que esto va a ser 2. Ahora vamos a evaluar f de 2. Voy a poner acá cuál es la función para no equivocarnos. F de x va a ser igual a 1 más e a la x. Ahí es donde tenemos que estar evaluando. Entonces nos va a quedar 1 más e al cuadrado. ¿Cuántos nos da eso?
8.29, algo así, ¿verdad? Exacto. Nos da 8.3891. Lo vamos a dejar así. Entonces la integral ahora que vamos a estar calculando va a ser de 1 más a la x de dx, donde va desde 0 a 2, va a ser igual a h, que ya lo habíamos calculado, que vale 2, entre 2 por, habíamos dicho que es f de x sub 0, en este caso x sub 0 es igual a 0, entonces f de 0 más f de 2. En este caso, menos 2 al cubo sobre 12 por f evaluado en el error, pero como el h al cubo va a ser mayor de lo que nosotros estamos evaluando, entonces no, eso va a tender a ser 0. Por eso en este caso y en la regla de Simpson se omiten, a menos que se les pida que calculen ese error, deben de ponerlo, pero caso contrario solo se deja de esta forma. Al hacer esto vamos a tener 1 por f de 0, que habíamos dicho que era 2, más f de 2, que habíamos dicho 8.3891, y de esta forma tenemos que la integral es 10.3891. No sé si hay alguna duda con esa parte. Bueno, solo la duda es, como no estuve al principio, ¿verdad? De la tutoría, ¿cuáles son los pasos? No sé, licenciada, si hay algún algoritmo ahí, para hacer el desarrollo, porque como que he visto que hizo uno, dos, dos pasos ahí, ¿verdad? Como que le aplicó f de 0 y f de 2, o sea, ¿cómo es que aplicó f de Vaya, 0 y f? la fórmula del trapecio nos dice lo siguiente. Acá algoritmos casi no hay en esta parte. Solo están las fórmulas. La del trapecio es la integral que va desde a b de f de x. De dx va a ser igual a h sobre 2 por f evaluado en x sub 0 más f evaluado en x1 más menos el error, que es h al cubo sobre 12 por la segunda derivada de f evaluado en sí. Entonces, acá lo que hay que tener en cuenta es que a va a ser igual a x sub 0 y además que b va a ser igual a x1, porque estamos trabajando con la integral definida, y además h va a ser igual a h es igual a b menos a, o lo que es lo mismo, x1 menos x sub 0. Entonces eso fue lo que yo encontré. Encontré h, acá puse la función con la que estamos trabajando. Mi x sub 0, o el valor de a, en este caso vale 0. Y mi x sub 1, o el valor de b, en este caso es 2. Y eso fue lo que evalué ahí, Jaime.
Ok, entonces sí, sí, se utiliza la fórmula del trapecio. Exacto. De forma similar se hace este otro. Si gusta hacerlo. Quiero ver, pero sería, al principio sería, eh, tengo que tendría que sacar la integral definida es de menos pi a pi. ¿Cómo? No, es de 0 a pi, ¿verdad? Sí, exacto. Es de 0 a pi. Entonces, ahí tendríamos que evaluarlo. Quiero ver, Ay, tenemos que hacer la integral por partes ahí, o ¿cómo se llama? Aplicar la propiedad de la integración ahí, ¿verdad? no, por eso utilizamos esta fórmula del trapecio, porque esta ya nos da de un solo cuánto vale la integral. Solo es en identificar quién es A en este caso, es 0. ¿Quién es B? Es pi. Ajá, el límite de la integral Exacto, definida sería. Ah, exacto. ¿Y H cuánto va a valer? como h es de evaluar la función en cero, ¿verdad? H es evaluar la función o hacer la diferencia de los límites de integración. A ver, entonces sería, Nos va a quedar que es pi menos 0, esto es igual a a pi. pi. Y ahora que ya tenemos eso, hay que evaluar f de 0. Bueno, vamos a poner la función f de x va a ser igual a 4 más 3 veces el seno de x. Esa es la función en la cual vamos a trabajar y vamos a evaluar el valor de 0. ¿Cuánto vale la función? Sería, porque el seno de cero es cero, ¿verdad? Exacto, Entonces, pues, sería 4 entonces. va a ser 4. Y f de pi, De pi sería, tenemos que tener el seno cuando te pi, ¿verdad? Entonces sería seno de pi, sería 0.05 el seno de por, pi por es igual al 3, seno de 0. sí, seno de cero por 3 sería más 4. Sí, 4.16 me da, licenciada. vaya. En este caso hay que tener en cuenta que estamos en la función seno. Sí, sí. Es, ahí viene A- Abre hasta, aquí así. hasta 3 y lo levanta para 4, pues sí. Vaya, en este caso, en la función seno en 0 y en pi vale 0. Ajá. Sí, sí. Entonces, el seno de pi vale 0 por 3, eso nos va a quedar 0 y Otra solo vez nos 4. queda 4. Sí, sí, cierto, cierto, cierto. Vale. Entonces, una vez ya calculamos estas imágenes de los valores que nos están dando, procedemos a utilizar la fórmula que nos han dado del trapecio. Esto va a ser igual a h, ya vimos que es pi, entonces vamos a colocar el valor de h, pi, sobre 2, por el valor de f de 0, que es Es 4, 4. más el valor de pi, que es 4. Eso nos queda que vale 4 más 4 es 8, entre 2 es 4, pi. 4 pi, sí, sí. Entonces, esa sería el área
o la integral de esta función. Ok, sí, bueno. Hoy sí. Bueno, Sí, hoy sí. entonces, de una forma similar se trabaja lo que es el área, perdón, la regla de Simpson. Para la regla de Simpson también se basa en lo que es la fórmula cerrada de Newton-Cotes y a partir de ello se procede a lo que es encontrar la fórmula. Para la fórmula de Simpson ya no trabajamos con dos nodos. En la fórmula del trapecio solo son dos nodos los que vamos a tener en cuenta. En la regla de Simpson vamos a tener en cuenta tres nodos. Y vamos a tener en cuenta que el área que vamos a estar calculando va a ser esta parte de acá. Si se fijan, acá tenemos este como trapecio y acá se nos forma este otro como trapecio. Casi viene a ser lo mismo que la regla de Simpson. Entonces, que la regla del trapecio, perdón. Entonces acá vamos a decir que A va a ser igual a X sub 0, que X sub 2 va a ser igual a P, y X sub 1 va a estar entre X, o va a ser igual a X sub 0 más H, donde H va a estar siendo la diferencia de B menos A entre 2, es decir, X1 viene a ser un punto medio de A y B. Ahora, la fórmula para ello es lo que tenemos acá, h sobre 3 por la función evaluada en x sub 0 más 4 veces la función evaluada en x sub 1 más la función evaluada en x sub 2. Y tenemos el error, pero este error, como involucra lo que es la cuarta derivada, se anula para cualquier polinomio de grado 3 o menor, como le decía en el caso anterior. Entonces, en base a eso es que vamos a estar trabajando. Para sí hay un algoritmo, pero es este mismo que tenemos acá, es esta fórmula que tenemos, es lo que trabaja el algoritmo. Entonces vamos a trabajar los dos problemas que yo propuse anteriormente, pero ahora a través de la regla de Simpson. Vamos a tener que distinguir quién es H y quién es X sub 1 y luego evaluar F evaluado en X sub 0, X sub 1 y X sub 2. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Les voy a presentar la pizarra de nuevo. Y acá vamos a colocar la regla de Simpson. Entonces, en esta parte, ahora H ya no es ya no es solo B menos A, sino que es B menos A sobre 2. ¿Cuánto? Voy a poner acá los valores. A es igual a 0 y B es igual a 2. Pero también esto es igual a tener X sub 0 y este es igual a tener X sub 2. Entonces, ¿cuánto va a valer B? H, perdón. 1, ¿verdad? H va a valer 1. Entonces, X1, ¿cuánto va a estar valiendo? Recordemos que X1 es X sub 0 más H. Como ahí sería evaluado en la primera función, sería la literal A que estamos haciendo, ¿verdad?
Vaya, sí, el literal A, pero ahorita solo estamos encontrando quién sería X sub 0, X1 y X2 que nos hacía referencia En la fórmula, ¿verdad? la fórmula. Entonces nos decía que X1 es igual a X sub 0 más H. Ya encontramos cuánto vale H, ya sabemos cuánto vale X sub 0, cuánto va a valer entonces X1. X sub 0 va a valer 2, ¿verdad? No, X sub 0 vale 0. Oh, sí, 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 es cierto. Y H vale 1. Entonces X1 va a valer 1. Oh, sí, sí, es cierto. Vale, ahora tenemos que encontrar f de 1. Ya no pongo f de 0, ya lo calculamos, lo voy a dejar ahí. Y f de 2 también ya lo calculamos. Solo está de encontrar f de 1. ¿Quién va a ser? De 1, no sería 3. 3 puntos y algo. 3.72, 72 o algo Sí, así, ¿no? 3.72. 3.7183 lo vamos a dejar. Ahora, ya con eso, podemos encontrar nosotros la fórmula o hacer uso de la fórmula para encontrar esta integral. Acá nos va a quedar, va a ser igual, según la fórmula, eso es nos dice que eso es h sobre 3, pero h vale 1 sobre 3 evaluado en f de 0. Nosotros sabemos que f de 0 es 2, más f de 1 es 3.7183, más f de 2 que era 8.3891. Al hacer esa suma, ¿cuánto nos va a dar eso? Oh, permítame. Bueno, a mí me sale 4.7, bueno, 7024. ¿Cuánto? 4.7024 ya dividido entre 3, ¿verdad? 4.70. 7024. No sé si Cristian está ahí, si ya lo hizo. Vaya, eso da 4.7024. Ahora vamos a hacer lo mismo para este otro. Identificar primero para el B, quién es A igual a X sub 0, quién es B igual a X sub 2, encontrar el valor de H que es B menos A, la semi entre 2,
Y a partir de ello vamos a estar encontrando x1 que es igual a x sub 0 más h igual a algo. Y ya posteriormente pasamos a realizar o a sustituir en la fórmula. Sería f de x sub 0 y así sucesivamente. ¿Quién es A en el segundo problema? Entonces ahí sería x sub 0 sería 0, licenciada. Exacto. X sub 2 vale ¿cuánto? Sería 2 también. En este caso, estamos en la integral definida de 0 a pi. Entonces, x sub 2 o b sería el valor de pi. El valor de pi, exacto, sí, sí. Y ahora b, ¿cuánto va a valer? Perdón, h, ¿cuánto va a valer? ¿Cómo sería pi entre 2, verdad? Pi entre 2. Pi sobre 2. Y con esto ya tenemos cuánto vale x1. Como x sub 0 vale 0 y h vale pi medios, entonces x1 también va a valer pi medios. Ahora hay que evaluar f de 0. Bueno, voy a escribir la función 4 más el seno de x. Entonces vamos a evaluar f de 0. Vamos a evaluar f de pi medios. Y vamos a evaluar f de pi. Eso es lo que hay que encontrar para sustituir en la fórmula de Simpson. Entonces f de 0 sería 4, ¿vale? Exacto. F de pi medios, ¿cuánto sería? El seno de pi medio, ¿verdad? Sí. Sería 4, licenciada. Vaya, el seno de pi medios es 1. Por 3 nos queda 3, más el 4 nos queda 7. 7, perdón, sí, sí, es cierto. El seno de pi sí va a ser 4. Ahora vamos a escribir la fórmula de la integral. Sabemos que es h sobre 3 factor de f evaluada en x sub 0 más 4 veces f evaluado en x1
más f evaluado en x2. Oh, ¿Ya? es que tenía que poner la calculadora en radianes, ¿verdad, Lee? Sí, y la tenía, pero podía Eh, hacer la conversión, Podía hacer la es conversión. Vale. 90, esto vale 90 y esto vale 180. Sí, sí, es cierto, también. Ahí me fui. Vaya, entonces ahí vamos a sustituirle. El F sub X sub 0 sería, ya lo encontramos, ¿verdad? Sí, ya lo encontramos, ahora solo está en sustituir. Sustituimos, ¿verdad? Sí, entonces la integral que nosotros andamos buscando, ya sabemos que h vale pi medios. Medios y sobre 3. Y ahora vamos a sustituir f de x sub 0, que es este f evaluado en 0 en este caso. Si gustan lo voy a colocar para no equivocarnos. Más 4 Ok. veces f evaluado en pi medios. Más f evaluado en pi. Ok, está mejor así, es más entendible, así como lo puse. Sí, Para después solo sustituir, bueno. exacto. Vaya, entonces así que ya vamos a sustituir. ¿Esto qué nos va a quedar? Acá vamos a utilizar el hecho de medio por medio, extremo por extremo. Nos va a quedar pi sextos Bisexto, ajá. por f de 0. Sabemos que vale 4. 4 más, Más 4 veces f más, de más pi 28. medios vale 7. Más f de pi que vale 4. Entonces, ¿cuánto nos va a dar eso? 8 más 28. 18.8495 me da. 18. 8495. Vaya, cuando hizo esto, usted lo está multiplicando de un solo el pi, ¿verdad? Ah, sí, sí, es cierto. Porque acá le queda 4 más 28 más 4, le queda 36. Entre 6 le queda 6 por el valor de pi. Ya Sí, 6 donde, por el valor. ya donde lo multiplica, sí le da 18.84. 84.95. Exacto. Entonces, eso resulta al hacer esa integral. Acá van a disculpar por lo mismo que decía, aquí se ve ya más entendible, aquí sería lo siguiente. El valor de h, que era 1 sobre 3, factor de f evaluado en 0 más f evaluado en 1 más f evaluado en 2 nos quedaba. Yo lo puse así, pero no multipliqué el 4. Entonces acá este valor es 4 por 3.7183. Entonces aquí cambia un poquito la respuesta. Es mejor siempre poner la fórmula para evitarnos. Y si se fijan, tanto la regla de Simpson como la regla del trapecio son mucho más cortas. Sí,
y está bien, bien entendible, así. Es mejor poner la fórmula para no equivocarse, ¿verdad? Exacto. Y Es sí, mejor porque acá al final da, al hacer eso, da 8.4207. Entonces, ok. al hacer esta suma y dividir entre 3, resulta ser este valor. Yo hallaba raro que salía bien poquito, pero fue porque no multipliqué 4 por F1, solo puse F1. Entonces hay que tener cuidado. En cambio, si se pone la fórmula, ya está mucho más fácil de desarrollar. No sé si hay alguna duda con esto. Pues no, Lix, ahí solo repasar, ¿verdad? Solo está en repasar. Para la próxima tutoría vamos a estar viendo lo que son los temas que faltan, que es ya les digo, el punto medio y las reglas compuestas, la cuadratura gaussiana y Runge-Kutta. Eso es lo que estaríamos viendo ya para la última tutoría y con eso estaríamos terminando. No sé si tienen alguna duda sobre lo que es el laboratorio, porque estamos a las 11:23. Si se fijan, el hecho que los ejercicios salgan más cortitos, nos hemos estado menos tiempo en desarrollarlo, entonces hay tiempo por si tienen dudas sobre el laboratorio, si no lo han terminado, si ya lo terminaron, pues. Pues yo, bueno, bueno, más o menos ya dando los últimos detalles, hemos estado ahí, Lix. Bueno, Lo que sí quería preguntarle es de que a la hora de enviarle, le envío, porque yo tengo he ido trabajando en una carpeta como un proyecto, exacto. como lo estoy haciendo en LaTeX, ¿va? Entonces, no Ajá. sé si tengo que mandarle la carpeta comprimida completa, porque como ahí van imágenes, ¿va? Inversas, ¿va? Entonces, para que corra, porque LaTeX hace como una corrida también, ¿va? Sí, Entonces, no sé si o solo mandar el PDF que construye, o esa era una pequeña duda que tenía. fíjense que no sé si le acepta la carpeta. Si Ujú. no, si no se la acepta, quizás solo sería el PDF y no se le olvide anexar al final el enlace del video. En el mismo PDF, Lick. Sí, en el mismo. Ah, ok, ok. El video, siempre lo subimos a YouTube, ¿verdad? Con nuestra cuenta y le mandamos solo el enlace a ustedes, ¿verdad? Sí, lo suben y me comparten ese enlace. Lo anexan al final de lo que es lo que han hecho, todo el trabajo. Exactamente, ahí lo podemos anexar, ¿verdad? Ahí usando el mismo látex, ¿verdad? Ahí, a continuación, ¿verdad? Podemos abrir Sí, otro, ahí está otro una parte. renglón, otra línea, ¿va? Sí, está también una parte para que venga como hipervínculo. O como vínculo, eso estaba viendo, sí es Sí, cierto. Ah, entonces vaya, así lo pueden anexar. va, entonces sí, sí, Lick, entonces esa es mi duda, que si mandaba toda la carpeta comprimida, o le mandaba solo el PDF. Entonces, si no me acepta la carpeta, solo le mandamos el PDF, ¿verdad, Lick? Sí, porque no sé si se los habrán permitido para que suban la carpeta. Porque si envían la carpeta, entonces está la evidencia que sí trabajaron en látex como se les solicitaba. En cambio, en el PDF, este, queda eso, lo hicieron así o qué, ¿verdad? Sí, sí, exactamente. Bueno, y ahí vamos a intentar, ¿verdad? Enviar la carpeta, si no, pues, ni modo, pues solo el PDF a mandar, como ahí lo construye automáticamente, que cada vez que uno va corriendo, haciéndole las ediciones, se va reeditando el PDF, ¿verdad? Ahí a través del látex, ¿verdad? Sí, es cierto. Ajá, Ahí va. va quedando ya guardado. Bueno, no sé si hay algo otra duda. Hoy fui corriendo en la tutoría, creo.
No, pero bien sustancial, licenciada, bien explicado. Bien. Bueno, sí, porque esta parte está bastante fácil, creo yo. Ya ustedes están acostumbrados a trabajar con integrales. Y si se fijan, se simplifica un montón hacer cálculos, así como lo hicimos allá en cálculo, no sé cómo le llamaron ustedes a los cálculos que han visto, cálculo diferencial y cálculo integral creo que son. Sí, a esos dos son. Sí, la verdad que cuando usted me dijo que lo hiciera, entonces yo estaba pensando ya, digamos, hacerlo de forma, con la integral definida y darle valores, pero ya con la fórmula esa, del trapecio, el Simpson, se facilita más, ¿verdad? Ahí es más corto, mucho Exacto, mejor. es bien cortito ese paso. Entonces no sé si hay alguna otra duda. De mi Wilfred, parte, no. usted ya no. Wilfredo, no sé si hay alguna duda sobre lo que es el laboratorio. Pues yo todavía estoy trabajando en eso, porque como a mí me ha costado bastante eso de látex, estamos ahí. Y bueno, ya lo demás pues ya prácticamente he resuelto algo, he andado preguntando y todas las cosas, pero más que todo lo de látex es lo que me va a costar. Bueno, y Cristian ya terminó su video. Lo estoy cargando a YouTube, licenciado. Ah, bueno, entonces ya casi estamos listos. Ya mañana es último día para que lo suba. Entonces, si no hay más preguntas, tal vez no nos llaman la atención. Vamos a terminar hasta acá, pero era todo lo que estaba en la tutoría. Al no más tener el video, se los voy a estar compartiendo. Nada más decirles algo. El día de ayer resolví la primera parte que está en este video también. Solo que acá solo puse las respuestas porque en uno yo me equivoqué en un valorcito, entonces por eso lo volví a hacer, pero acá sin el procedimiento en sí, solo van prácticamente la respuesta. Entonces ahí van a disculpar, mil disculpas por ese error que cometí. Pero la idea es lo que se hizo el día de ayer, allí va todos los pasos desarrollados, prácticamente solo fue un ejercicio que se desarrolló utilizando la fórmula de 2 y 3 puntos, y en la última parte fue que era 3.051 ya para el error, y yo solo puse 3.05. Entonces, ahí creo que cambia un poquitito la respuesta. Por eso lo quise hacer, pero en el de ahora, como les digo, no va todo explicado a detalle, porque ya lo había hecho el día de ayer. Entonces, ahí revisan los dos videos y cualquier consulta me dice. Ya estamos casi terminando, solo nos faltaría la tutoría de repaso 6 y la última tutoría que sería dentro de 15 días para poder ir finalizando, y nos queda pendiente el laboratorio 4 y el parcial 2, con lo que estaríamos pendientes para terminar lo que es el ciclo. Entonces, si no hay preguntas. Una pregunta, fíjese que si usted recuerda el laboratorio, si no más no me acuerdo, uno parece que se repitió, ¿verdad? Y parece que yo le dije que yo no podía porque estuve trabajando, no, porque tenía otra evaluación alternativa, pero ya no me dijeron cuándo me lo podían hacer el diferido. Vaya, voy a consultar, Wilfredo, a ver qué me dice el coordinador. Sí, porque me quedé esperando yo le escribí eso y le mandé correo, pero no me dieron fecha después. Sí, le voy a consultar a ver qué me dice. Porque como ya era diferido, no sé qué vaya a decir él. No, ese era repetido, que lo repitieron. Y usted tampoco hizo el ordinario, digamos. Bien, quiero ver. Sí, pero no lo alcancé a subir, entonces no tuve nota. Bueno, le voy a decir a ver qué me dice, qué respuesta me da. Sí.
porque Y parece yo que se la ya mandé a usted en correo y usted me pidió una captura esa vez, pero lastimosamente uno que solo es capturas y ese día no tomé. ajá, sí, recuerdo que me lo envió, pero para Sí, proceder a calificar teníamos que tener esta captura. sí, es cierto. Y yo, mire, uno solo anda tomando cosas y ese día que me escuatreba y no tomé ni una. Sí, entonces le voy a consultar a él a ver qué me dice y yo le aviso. Por favor. Bueno, entonces si ya no hay más preguntas, llegaríamos hasta acá. Y cualquier consulta que tengan, estoy siempre a la orden. Va. Pues le va pronto otro rato. Vaya, está bien. Va. Gracias. Ay, Bueno, disculpe que me conecté tarde, pero siempre es por lo mismo, porque estaba en la otra cosa y no hallaba solo estar viendo y no iba a estar en nada. bueno, está bien, no hay problema. Y Sí, hoy terminamos luego, miren. Entonces, sí, eso estoy viendo. Si masito no los veo. sí, es que los temas están, bueno, los ejercicios están bastante sencillos. Por eso es que hemos terminado rápido. Sí, eso estoy Com- viendo que solo son fórmulas y todo. Mejor. Sí, y como el ejercicio que les digo, que es el inicio, venía propuesto en la agenda, pero yo lo trabajé el día de ayer porque yo lo había trabajado para mostrarles eso en la tutoría de repaso y casualidad que era el mismo que estaba propuesto en la agenda, entonces por eso ya no lo fui haciendo a detalle. Va. Pues sí, licenciada. Llegamos hasta acá, pasen feliz fin de semana y suerte con el laboratorio 3. Primero Dios. Gracias. Gracias Bueno, igual, licenciada. Cuídese. Feliz día a gracias, todos. gracias.